Hola, soy Juan Pablo Raba y junto a Celia, plataforma líder en Latinoamérica para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional, te damos la bienvenida a Los Hombres Sí Lloran. Este es un espacio seguro dedicado a explorar un tema crucial y a menudo pasado por alto, la salud mental, mientras rompemos con los estigmas y estereotipos que la rodean. Acompáñame en este viaje personal mientras yo navego por una crisis de mediana edad y comparto el impacto que ha tenido en mi bienestar emocional. Junto a Celia, cada miércoles traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos prácticos para profundizar en las complejidades de la salud mental y la importancia de levantar la mano y buscar ayuda. Los hombres sí lloran, donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Vale la pena aclarar que nosotros no nos conocemos. Es la primera vez que nos vemos. Sé muy poco de ti, salvo lo que se ve en redes. Lo que ves. Pero yo digo que las redes son como el iceberg, como el cuento del iceberg, ¿no? Y es que uno ve esto y la mayoría de lo que uno ve en redes siempre está bien. O sea, son muy pocas las veces que uno realmente se atreve. Y también cómo lo percibes, Es ¿no? muy curado. Entonces las redes para mí siempre han sido como un instrumento para la bicicleta o para hacer promoción. Nunca me imaginé que tuviera un impacto como tan inmediato en las personas. Tanto es así que yo después de 25 años de carrera, yo soy el man del podcast. Ya olvídate de todo lo demás. Yo en este momento soy el man del podcast. En estos días me hablaba con este loco Mauricio, es que se llama él, el gordito, el chistoso, el que siempre hace de traqueto en las... Ah, sí. El caballista, Mauro. Sí, Mauro. Y el man me decía que él había hecho hasta cuánta vaina, Sí. había hecho de todo. Sí. Y que a él solo lo conocían por Asdrúbal. Claro, siempre está eso. Pero bueno, Leo, estás acá porque parte del principio de este espacio es que eventualmente vamos a sentar a hablar con cualquier persona, de donde sea, nos conozcamos o no nos conozcamos, claramente pues mis amigos bien, pues porque son mis amigos, pero también ya estamos teniendo un montón de experiencias con personas que no conozco. Y cuando me preguntaba a Moni, que siempre es aterrada de mi falta de preparación, decía, pero Leo, porque y me dice, pero ¿por qué él? Pero yo le decía, pues no sé, porque es que él desde el primer episodio siempre ha estado como muy interesado, me ha comentado muy abiertamente todos los episodios, y yo digo, si una persona muestra tanto interés en algo, es porque supongo que debe tener algún interés, o debe querer decir algo al respecto. Así que, compadre, espero que tengas algo que decir. Juan, no, hermano, de antemano muchas gracias de verdad hermano, por la invitación, porque el interés que tengo de este espacio y de ver, ¿no?, esa valentía que has tenido para abrir espacio, para abrir puertas, para abrir la voz de muchos, ¿no? Porque más que un podcast, más que muchas cosas que se muestran, ¿no?, que como hablábamos nosotros ahorita de las redes sociales como fachada, pienso que más que una fachada hay una oportunidad de darle voz a los que no tienen voz, como se dice por ahí, y de tocar temas que pues generalmente los hombres no hay, como siempre, que es como tu bandera también. Y eso a mí me ha traído muchos cuestionamientos al respecto por diferentes motivos. Uno de ellos es que al hombre siempre lo han catalogado como el hombre que todo se tiene que aguantar, ¿no?, y que no se puede expresar. Y en estos días, desde que veníamos hablando, me ha rondado como que en mi proceso interno me ha rondado una frase muy bonita, y es que de la vulnerabilidad, ¿no?, y de reconocer el femenino, uno como hombre, creo que viene la verdadera valentía, ¿no?, de reconocer su vulnerabilidad ante todo. El hombre no tiene que aceptar ni aguantarse absolutamente nada y tiene que entender que también tenemos nuestra parte femenina para poder fluir con el femenino, porque yo creo que ahí radica mucho de las inconsistencias, de los problemas, de la falta de empatía con el femenino, y creo que de ahí viene uno como hombre sumergirse en ese mundo de tener que soportar todo, ¿no?, y de no poder expresar nada y no poder
yo veía tus primeros capítulos y yo decía, qué huevas tiene este man para salir a hablar de eso, ¿no? Así abiertamente y decir, sí, marico, o sea, independiente de que haya tocado el cielo con las manos y haya cumplido todos mis sueños, laboral, financiera, familia, tal, la vuelta, que lo muestran siempre como el éxito. Y llega un momento donde como que gastas tanto en alcanzar ese éxito para después como que se te va de las manos, ¿no? Porque no hay soporte, no hay ningún soporte en muchos aspectos, sobre todo en aspectos espirituales, porque a la final si tú eres alguien que reconoce el femenino, ¿no? En ti, y que lo trabaja y que vuelve a comenzar y que vuelve a entender el femenino en ti, seguramente vas a poder entender a tu mujer, vas a poder entender a tus hijas, vas a poder entender no vas a tener que amarrarte, ¿no? Para no poder expresarte, porque pues el miedo de un hombre es la debilidad y el sentirse como que, uy, no puedo soportar este hogar, uy, no puedo ser el que me dijeron en la casa, uy, tengo que ser el que esto y tengo que ser lo otro se convierte en un peso ser ese hombre dador y ser ese hombre que mantiene y ser ese hombre fuerte y el que no llora tampoco, ¿no? Con la frase que nos metieron a nosotros, que creo que somos más o menos ahí un poco cercanos en edades. Y esas son de las cosas que yo ya he hablado con mi papá en mi proceso también muy interno, de decirle cuál es la vaina de estar tan hermético, ¿no? ¿Por qué tanto hermetismo en entender uno el femenino y en saber que somos dos seres iguales, tanto la mujer como el hombre? No hay necesidad de separar al ser como humano, ¿no? Como humanidad no hay necesidad de separarlo, porque ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Vulnerable, dual. La gente quiere todo rápido, la gente quiere todo ya, la gente quiere que le pase las cosas. Pero cuando le pasan, entonces no saben cómo sostenerse. Entonces yo decía, ¿qué voy a hablar con Juan Pablo si el man ni me conoce? Pero pues yo simplemente por energía también, ver que te cagas de la risa andando bicicleta, yo digo, este huevón, qué chimba, ¿sí me entiendes? O sea, es como reírse, es como vivir la vida de lo simple, ¿no? Y poderse cagar de la risa cuando uno se cae, ¿no? Y eso es lo que le da miedo a los hombres, caerse, eso es lo que le da miedo a los hombres, como decir, soy una hueva también, ¿no? Soy una hueva. Es lo que más me gusta. Soy una hueva, es que de verdad soy una hueva. Yo me acuerdo que mi mamá me decía cuando pelaba, ¿usted por qué veía las naguas mías? Ajá. ¿No? Y mi mamá era las que vaya y salude, ¿no? Vaya y salude, yo soy cucuteña. ¿Usted por qué está montuno? Vaya y salude. ¿Por qué está montuno? Me acuerdo esa palabra, ¿por qué está montuno? Entonces, esa cosa de engrandecer al hombre, ¿no? ¿Por qué no engrandeces a lo que eres como ser? Al ser humano que eres, lo debes engrandecer, pero engrandecerse no es creerse ni sostener cosas que muchas veces se vuelven insostenibles. En estos días estaba yo parchado en el parque, ¿no? Y caminaba con 2 discos, porque yo veía a mis amigos que con 2, con 3 caminan. Y yo siempre he hablado de los pesos en la vida, porque pues a la final siempre los llevamos. Y uno le dije los pesos, pero hay pesos que llegan a uno y uno se los dice como que, uy, ¿no? Y esos pesos se pueden llamar familia, trabajo, se pueden llamar metas, se pueden llamar montañas por subir. Y cuando te das cuenta que ese peso te está hundiendo y uno dice, mierda, y me estoy gastando la vida acá. Ayer me escribió un chef, me decía, tengo 35 años, estás muy fuerte, cabrón, y tal, no sé qué. ¿Será que tengo tiempo? Y todo el mundo con el tiempo, y no tengo tiempo, pero cuando lo tienen, entonces se les va. Claro. Entonces se dan cuenta que agarraron y gastaron mucho tiempo en lo que querían y no tienen nada. Entonces creo que la carrera por alcanzar cosas que a veces, muchas veces ni te sostienen ni te soportan, creo que hay un desfogue ahí brutal de energía, y a la final con ese desfogue no hay soporte, Juan. Entonces todo el mundo nos vivimos dando contra las paredes. Y ahí eso es una hay una carencia con uno mismo muy puta, ¿no? Y eso se lo traga a uno, se lo traga y se lo traga y se lo traga. Y uno entra en unas crisis, huevón.
Es que me río porque acabas de cumplir con el que es el otro gran, no sé si es precepto, otra característica de este programa, y es que todo el mundo siempre, todo el mundo me dice, parce, yo no sé de qué voy a hablar. Y yo se lo digo, buenas, y arrancan. Entonces, gracias por esa disposición, porque es muy bonito. Y siempre fue una de las cosas más importantes de ese programa es cuando yo empecé a hablar abiertamente de esto con personas conocidas, al principio y después desconocidas, lo más bonito fue ver que todo el mundo quería hablar, que todo el mundo necesitaba hablar y que todo el mundo tenía algo que decir. Hace poco tuve a mi mejor amigo Ricardo, que es arquitecto, no, nunca terapia tal, y él me decía, no es que yo no hable, es que nadie me pregunta. Claro, ¿Sabes? y esa es la otra. Entonces cuando sale alguien, ¿no? Y empieza a hablar, eso es como, gastronómicamente, no sé si te pasa, en una mesa siempre ponen la mesa de empanadas y todo el mundo, y siempre queda una empanada, ¿no? Sí. Y todo el mundo se la quiere comer, pero nadie le mete mano porque ¿qué dirán? Sí, yo soy el síndrome de la última empanada, se llama. ¿Se llama así? Sí. No todo el mundo quiere, todo el mundo la quiere, pero nadie se atreve por el qué dirán. Entonces pasa mucho que cuando uno habla, entonces, habla este man, ¿no? Pues, puta, yo voy para adelante también. Claro. Y como te ven arriba y como te ven tan fuerte. No, el man ya la hizo. Como la vez pasada me dijo un pelado de las barras y entonces yo llego en mi carro y tal, y la vuelta y lo ven a uno, ¿no? Y me dice uno de los chinos, pero usted ya la hizo. Y yo, ¿hice qué, brother? Yo no he hecho nada. Pero es que ya lo tienes y tal, ¿no? Pero ¿qué es tener? ¿Qué es tener? O sea, lo que tienes va y viene porque todo se va, ¿no? Y una vez, hace algún tiempo, pasando por muchas crisis, yo viví en México 4 años, ¿no? Y en una de esas crisis llega y me dice un gran maestro que tuve, que era un devoto Hare Krishna muy bello, el man, ¿no? Que me enseñó, él me decía, yo soy tu Siksaguru, ¿no? El Siksaguru es el que llega antes del guru, ¿no? Ajá. Para ellos en su filosofía, y es muy bello, porque ellos tienen como que su guru que les dice cómo es la vuelta y tal y esto. Y él me dijo que la verdadera riqueza, la verdadera abundancia viene del corazón, porque lo otro, cualquier cosa te la pueden quitar, independiente de lo que sea. O sea, tú puedes alcanzar cualquier cosa y esa cosa se va, ese mérito se va, ese premio se va, esa casa se va, ese carro se va, esa novia se va. Entonces me decía que lo que tú tienes internamente es lo que verdaderamente es tuyo, lo que abunda en ti, lo que está en ti, lo que construyes en ti. Entonces eso me pareció muy bacano porque cuando él me dijo, eso es lo que nadie te puede quitar y eso es lo que tú siempre vas a tener y es lo único fijo que hay, yo dije, uy, por aquí puede ser. Porque hay algo. No, por aquí hay algo que me puede sostener más adelante, por aquí hay algo que de verdad me puede mantener en esas crisis, en esas tribulaciones y en esos huracanes que vienen en la vida, por montarse en uno en películas que uno se monta desde la creencia y desde lo que le enseñaron en la casa. Ahorita a mi papá le mandé una nota de hoja a mi papá, no, voy para donde Juan Pablo, tal y no sé qué. Yo sí sé quién es Juan Pablo, me dice. Yo sí sé quién es Juan Pablo, mi papá tiene 70 años. Qué belleza. No, entonces el cucho, el viejo con él he hecho un proceso maravilloso, Juanpa. Entonces le mandé un mensaje a mi mamá, le mandé un mensaje a él y él me dice, hable con el corazón. Que yo le dije, ayúdame con oración, Y tengo un papá maravilloso con el que me ha tocado hacer un proceso también durísimo. Bueno, entonces mira, como dice Catriel y Paco Moroso, para. Sí, yo me prendo, weón, usted póngame el Espérate porque mira, hay varias cosas que has mencionado y me gustaría que fuéramos como más precisos en eso. Hablaste del femenino, que se nota que es uno de los pilares de tu vida, ese reconocimiento del femenino. Entonces vamos a hablar de eso. Obviamente vamos a hablar de papá y mamá, pero entonces vamos al principio para que después hagamos como ese cierre chévere. Entonces, cuéntanos, para los que no sepan, quién, en este momento, no quién eres, puedes si quieres profundizar tanto, pero un poquito qué es lo que haces y por qué de alguna forma eres conocido y la gente sabe quién eres, etcétera, etcétera, y de dónde vienes. Me gustaría saber un poquito como de esos inicios. Bueno, ¿quién soy? Cucuteño,
42 abriles. ¿Por qué vengo? ¿Por qué la gente me conoce? Nada, llego después de mucho tiempo de estar aquí, soy diseñador industrial, fui campeón de patinaje, fui patinador profesional. verdad? Sí. No digas. Sí, 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 ese era el sueño de mi los de papá. velocidad? Velocidad, sí, sí, ¿De sí, tu sí. papá? ¿Por qué de tu papá? Pues era el sueño de que yo fuera campeón mundial, porque pues yo era el patinador cucuteño, ¿no? El demostrar y tal. Y ¿Desde qué edad patinabas? Uy, desde pelado arranqué en las ¿Impulsado calles. por él? O sea, ¿tu papá siempre te lo inculcó o empezaste tú y después él te apoyó? No, empecé yo a patinar de street en las calles, o sea, era el propio patinador, que me crié como en esa onda. Yo me acuerdo que yo era, pues, era el roller pues, en Cúcuta, güey, en Cúcuta Claro. era pueblo y esto éramos los rollers, vivíamos para arriba y para abajo, agarrados de los carros. Tuve una infancia maravillosa al frente de un parque, una chimba, jugando con barro a escondidas. La infancia esa, que yo digo, puta, mi infancia fue una putería. Y arranqué a patinar en la calle y después como que llegó un entrenador y empecé a patinar y me acuerdo que patinábamos con patines hechos en talleres porque en Cúcuta no llegaban patines profesionales. Y patinábamos con ruedas de segunda de la gente de Bucaramanga que nos mandaba las ruedas de segunda. Entonces no, en esa época los duros eran Botero en Medellín, pero en Cúcuta no había ni siquiera pista y bueno, nosotros fuimos como los que iniciamos el patinaje en Cúcuta, que yo era paso y yo veo a esos chinos y yo digo, uy, qué nota. No, eso te estoy hablando yo tenía 12 años. ¿No? Entonces, como que mi papá me vio la madera y tal, y tal, y tal, y esto y lo otro. Y aquí fui campeón de 100 metros, el primer campeón nacional que tuvo Cúcuta en patinaje de carreras. Tu papá orgulloso, orgulloso. No, yo era el gallo de mi papá. Sí, claro, yo era el gallo de mi papá y con mi papá siempre he tenido esa relación maravillosa ahí de mucha cercanía y él era el que más, ¿no? Pero pues yo en esa época también era como 12 años, colegio, adolescencia y tal, entonces mi papá pilas, Leo, el patinaje y yo andaba con hormonas a 100, tope. claro. Quedé campeón nacional, después hubo una cosa para preselección Colombia y yo por andar al culo de una chica se me fue, trun, por ahí me fui. Claro. No, entonces no fui campeón mundial, llegué casi a preselección Colombia. Lo de preselección Colombia estuvo en Cartagena, me caí en una prueba y hasta ahí se acabó el sueño de patinador. Me vine para acá, para Bogotá, arranqué en la Tadeo Diseño Industrial, me gradué en Diseño Industrial, mis papás se quebraron porque teníamos negocios en Venezuela, llegó Chávez, bueno, la historia de siempre. Nos quitaron todo y yo empecé a camellar acá, ¿no? Empecé a camellar acá, me acuerdo muy, muy bacano porque yo me gradué en el 2006 y mi papá me dijo, mi mamá me dijo, a mí me mandaban 100 lucas para la semana, me acuerdo, ¿no? Para bandearme en la semana. Entonces mi mamá me dijo, Leo, la cosa se puso muy dura acá, ahora van a ser 50. Usted ya se va a graduar. Cuando yo me gradué, Juan, yo salí de la universidad y me fui a hacer la práctica y me pasó algo muy loco o muy sincero del corazón y era que yo me fui a hacer la práctica en unas oficinas ahí en la 19 con 116 y entré a las oficinas y yo vi como a 10 manes, bueno, 10 mujeres, hombres sentados en un computador y yo dije, no, parce, yo no sirvo para esta miércoles, yo no sirvo para estar en un computador sentado 8 horas, no puedo. Le dije al profesor, yo no puedo hacer esta práctica, me gradué, salí a trabajar porque pues en Venezuela nos habían quitado todo y mi primer trabajo fue repartiendo volantes por toda la 15 de la 72 a la 100 con una campaña de celulares, ¿no? Cuando llegó creo que Tigo, Hola, bueno, con una campaña de congela tu celular y yo era disfrazado con un overol, huevón, un overol blanco, marica. Congela tu celular repartiendo volantes. Y lo repartiste. Durante 20 días y era mi primer millón de pesos. Entonces a mí me dijeron, se gana 1 millón en 20 días. Y yo, uff. Empecé a trabajar de modelo, tal. Me iba bien, pero andaba muy loquito acá en Bogotá. Esa fue como mi época de sexo, drogas, rock and roll, ¿no? Durante la universidad y eso. Después me aburrí un poco y empecé, mi papá desde pelado, mi papá es astrólogo. Yo tengo un papá astrólogo. O sea, astrólogo y mago blanco de los años
Mi papá tiene 70, o sea, te estoy hablando hace 40 años. Wow. ¿Esos eran negocios de Venezuela? No, no, los negocios eran bombas de gasolina. No, mi papá es astrólogo de libros, de mago. El man me decía, yo Magia soy blanca. mago blanco. Mi Claro. papá fue un tipo que era vegetariano hace 40 años, en los 70. Vegetariano, hacía yo. O sea, toda la New Age de hoy, yo crecí con un papá. todo eso. Con todo eso. ¿Y cómo fue? Pero dos cosas que quiero hablar de tu papá, de cómo fue eso y cómo fue para tu papá la quiebra. La Porque quiebra, eso es la algo quiebra que para para los mí. hombres es duro, ¿no? Sí, la quiebra para mi papá fue. Te meto el tema de mi papá astrólogo porque para mi papá, el tema de la parte material, él vive más en un mundo espiritual y Ok. vino a hacer su trabajo en la materia, pero él tiene concreto que el espíritu y el alma es lo que te lleva, ¿no? Con lo que vas a viajar. Que esa es más adelante tocamos ese tema del trabajo que a mí me ha tocado Claro. con él en ese aspecto. Entonces, ¿cómo le fue con la quiebra? No, todo bien, Pero porque es la fue vida. sí, él fue el papi mami, ¿no? El bonachón, el fachero, el no sé qué, Sí. tal, esto, lo otro, el buena vida. Entonces la parte material él que no la tenía tan arraigada porque pues literal mi abuelo fue el que hizo eso. Ok. Ok. Entonces no le tocó mucho la vaina, ¿no? Entonces nada, me gradúo, salgo, empiezo a trabajar de modelo, trabajo como 6, 7 años trabajando de modelo, me canso de Bogotá, me enredo con una barranquillera y ella me dice, vámonos de acá, vámonos de Colombia. Yo estaba mamado de Bogotá porque yo decía, parce, no me estoy moviendo, weón, sigo la misma, siento que no estoy evolucionando, siento que no, vámonos de acá. Ella se va para Ecuador y yo me voy al culo. Cierro un apartamento acá, tal, le digo a mi hermana, me voy, yo vivía con mi hermana ahí en Chapinero en la 53, y mi hermana me dice, yo sé que usted no va a volver. Y me fui porque cuando yo estaba pelado, mi papá me lee la carta astral, ¿no? Y me dice, usted es Tauro. Entonces usted tiene una aspectología. Al Tauro, por ser un signo de tierra, le cuesta movilizarse, ¿no? Que yo era tierra, mi ascendente también es Tauro. Entonces a mí me costaba mucho. Entonces cuando esta hembra llega y me dice, vámonos, y yo digo, uy, vámonos porque yo estoy sintiendo que aquí no, con una maleta y pum, me voy para Ecuador a trabajar de modelo. Allá trabajé, estuve 2 años y medio en Ecuador, ella se fue después para México, yo me quedé en Ecuador. De Ecuador brinco a México. Entre Ecuador, México, también estuve por allá por Costa Rica trabajando de modelo también. Eso fueron 7 años que yo me fui aquí de Colombia. 7 años a la guerra, literal. O sea, a la guerra, arrancar en una agencia donde dormíamos en el piso, una agencia de modelos, dormían 8 o 10 huevones en un apartamento, que era un despiporre. Obvio. Yo vivía aquí parchado, yo llegué a vivir aquí en la 78 con séptima, Nogal, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces empecé como también a moverme porque esas frases y esas vainas de infancia que te dice tu papá o que te dice tu mamá o esas experiencias que tuviste que te dejaron la vida marcada y esas de las grandes cosas que me pasaron a mí fue eso. Cuando mi papá me muestra la carta astral y los aspectos negativos en la carta astral se ponen con rayitas rojas, él me dice que me va a costar moverme. Entonces yo tomé eso no porque me costara, sino porque él me decía que la astrología inclina pero no obliga. Como si yo te digo, Juan, Claro. para subir la montaña tienes 7 rutas, usted verá cuál escoge. A la final esa es la astrología no adivina, la astrología es una ciencia sagrada que cada quien como herramienta la aplica. No es verdad, no es mentira. ¿No? Es como si yo te dijera, ¿quieres agua con gas, agua con limón o agua con sal? ¿Cuál te hace mejor? Lo que tú creas. Claro. ¿No? El bendito placebo que llaman, ¿no? Claro. Pero sí hay una ciencia. Entonces esas rayitas rojas me quedaron a mí y yo empecé a moverme. Ecuador, Costa Rica, de Ecuador brinqué a México, detrás de la susodicha. Fueron 4 años en México, guerreándola también, y allá tuve muchas crisis, pasé por crisis de fe, pasé por crisis laborales muy duras. ¿Cuál es tu fe?
Mi fe es que soy un ser humano que vino a evolucionar desde el aprendizaje, y el aprendizaje es venir a enfrentar la vida. Y teniendo esa fe, por qué tendrías crisis cuando estás pasando por esos momentos? Porque cuando estaba en México empezaron muchas cosas a caerse por la fe, porque yo creía en otras cosas. Haces esa cara, ¿por qué? Porque crecí en una familia católica, ¿no? Pero mi papá era todo lo contrario. Claro. Mi papá no entraba a una iglesia, mi papá me hablaba del espíritu, mi papá me hablaba del alma, mi papá me hablaba del karma, del dharma, mi papá me hablaba que uno nunca muere, ¿no? Que Dios está en tu corazón, que no está en ninguna iglesia, que porque tienes que ir a ser fanático de alguien, ¿no? Ya sabes quién es, ¿por qué no lo interiorizas? Una vez le dije que me iba a tatuar a Buda y me dijo, tatúeselo en el corazón. Bonito, claro. No, entonces tuve tantas crisis de fe porque yo empezaba a saltar, ¿no? De muchas cosas, de mucha creencia aquí, de que si rezaba, de que si quemaba incienso, de que... Entonces en esas crisis en México, en ese viaje sin mucho sentido, ¿no? De buscar soportes espirituales, de buscar un piso siempre, ¿no? Porque cuando caes en la crisis, ya sea financiera, y dices, pero ¿por qué no me salen las cosas? ¿Pero por qué uno sí? ¿Pero por qué ¿Eran otros sobre todo no? financieras? O sea, ¿qué te hacía Sí, caer en crisis? sí, Era un tema sí. financiero sobre todo. Pero que yo lo ponía, ¿no? En la creencia, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, entonces, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo crecí con esto, ¿no? Entonces no entendía nada, absolutamente nada. Entonces me fui al mundo espiritual y empecé a leer libros y me relacioné con este devoto que te cuento, ¿no? Y me relacioné, o sea, casi me meto en un templo Hare Krishna, ¿no? Porque tuve una crisis también con pareja, hubo violencia. Fue fuerte. Esos años en México eran como que yo caminaba por México, me sacaban de los casting a dedo, una cantidad de cosas que yo decía, pero ¿qué está pasando? Y cuando me empiezan a pasar una tras otra, ¿no? Entonces hubo violencia, yo decía, entonces mi papá me decía como que, pero a la mujer ni con el pétalo de una flor, ¿no? Y tuve una mujer que me violentó y hubo una cantidad de cosas ahí que yo no entendía. Entonces, cuando me sumerjo ahí, en esa crisis tanto financiera, de pareja, de espiritual, y yo digo, puta, ¿qué hago? ¿Cómo acepta uno? Ahora seguimos, pero es que es la primera vez que un invitado nos habla de violencia física, digamos, en su pareja hacia él. Como hombre, en México, difícil de aceptar. Claro, ella es Y, colombiana, ajá. y yo decía, yo me miraba a la cara al otro día y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Porque pues si yo fuera un cafre, yo digo, me lo merezco y tal, ¿no? Sí. Pero pues no era el caso. Ya somos parcerísimos, yo voy a México y me quedo en la casa de ella y tal, ¿no? Sí. Pero sí fue un momento de crisis que yo decía, ¿por qué yo estoy pasando por acá? ¿Qué me tiene esto? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Lo hablabas con alguien, además de tu papá? No, no, ni siquiera lo hablé con ellos después de mucho tiempo. Ah, sí. ¿Por vergüenza? Sí, por todo. Porque yo me miraba al espejo y yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué llegué a esto? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Y, puta, ahí es donde uno, ¿de dónde se agarra, man? Hemos oído mucho sobre círculos de violencia de mujeres que se quedan en la casa. ¿Cómo, cómo fue para ti? Como un caso No, tan no, contrario. O no, sea, no, uno, yo no me quedé, yo ya me fui de ahí. Y yo decía, ¿de dónde se agarra uno acá? Te agarras de tu familia, te agarras de tus amigos, y la gente, ese día yo salí, me monté en un taxi, ¿no? Y el taxista me dijo, ¿qué te pasó, güey? Y yo, las mujeres, me dijo, no mames, yo pensé que yo era el único, no, ¿no? Entonces, ¿por qué te hablé del femenino iniciando? Porque creo que si los hombres que están encerrados en su umbría y en esa carátula de hombres fuertes que no deciden entender su femenino y que no se abren a entender su femenino, creo que
nos podríamos evitar tantas cosas, Juan. Tanta violencia, tanta inconformidad, tantos roces en familia, tantos divorcios, tanta incoherencia, ¿no? En una relación de dos seres que fuimos hechos con amor. ¿Cómo viene para ti, para que después podamos como tratar de encontrar una suerte de herramienta, ahí porque hablamos mucho acá de herramientas, cómo viene para ti como ese reconocimiento de aquí hay algo que no estoy, valga la redundancia, reconociendo en el femenino en mí? O sea, ¿en qué momento es como que realmente te hace ese clic? Después de esa crisis, ¿no? Yo empecé y dije, yo tengo que hacer un paro, reconocer y no buscar por qué te pasó, sino en realidad para qué me pasó. Porque karmáticamente yo lo veía por ahí, porque en ese momento esas eran mis herramientas, ¿no? Que uno le dice, es que está pagando el karma y tal, y no sé qué. Entonces yo decía, pero puta, no entendía. Entonces yo empecé por medio de buscar ese soporte espiritual, y lo empecé a buscar en los libros, entonces empecé a leer Buda, después me relacioné con esta filosofía Hare Krishna, ¿no? Entonces en ese momento me empezó a dar mucho soporte, entonces leía Paramahansa Yogananda, leí Buda, leí el Bhagavad Gita, o sea, boom, de cabeza. Y ahí empecé como a sentir un abrazo de algo que me decía, tranquilo, estás bien, eres humano, y la única causa de sufrimiento del ser humano es tener la materia, el cuerpo. Y como no sabes quién eres, no sabemos quiénes somos, entonces pasamos por las vidas como dándonos contra las paredes. Entonces yo dije, puta, por aquí es. Yo no sé quién soy, y como no me reconozco como ser, entonces yo no puedo ir a amar a otro ser. No puedo ir a ofrecerle a otro ser lo que no tengo. Y por eso me pasó esto. Entonces muchas veces, y en la mayoría, como no sabemos ni siquiera quiénes somos, no sabemos qué ser humano, qué clase de ser humano somos, entonces queremos amor. Siempre es con esa carencia del amor, y pasas por muchas experiencias, pero todo como te rechaza, o brillas o te rechazan, o vienes acá, pero ese amor fraternal, profundo, intenso, que uno empieza a reconocer cuando la vida le da y le da y le da. Despierta, despierta, despierta. Sí. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenías en ese momento más o menos? Yo tenía 35. Ok, es que pensé que eras más joven. Porque claro, no, ya esa edad entiendo un poco, porque es que uno más joven, o por lo menos en mi caso, cuando venían esas crisis al principio, era rumba, salir, Pero es que ¿no? yo ya había pasado por Mujeres, ahí. exacto, pero ya habías pasado por ahí. Claro. Claro. Es que por eso, es que pensé que era cuando eras más joven, pero claro, a los 30 y pico ya te entiendo, ya uno está aproximándose a los 40. No, yo ya empiezas a hacer había las pasado preguntas. por las crisis de drenar todo sexual, Drogas, sexo, droga, rock and claro, roll, claro. claro. Y es más, o sea, a esa torta súmale esta. Esas tortas que Todo el montan. cóctel, claro. Está Claro. No, eso fue un palazo. Yo ya me había sumergido acá en sexo, droga, rock and roll duro. Fue la relación la que realmente como que te despierta, o sea, ese episodio con esa relación es la que te hace realmente decir, ¿qué carajo estoy haciendo? Sí, o sea, cuando yo ya, literal, ahí es cuando la vida agarra y te meten uno acá y te meten otro acá y te mandan a la lona. Y entendí que cada vez que te vas a la lona, te levantas más fuerte y con más conciencia de saber quién putas eres. Porque es que lo que te pasa no es que te toque o por correspondencia o por karma. Es lo que creaste, dices en vidas pasadas o dices en esta, y es el papel, o sea, es el libreto, y en el libreto está la escena que te tocó para tú venir a evolucionar por medio de esa situación. Brother, no hay que buscarle más. Me encanta porque vamos hablando casi 40 minutos y todavía ni siquiera me has dicho a qué te dedicas. Y me fascina eso, me fascina porque fíjate que yo caí en esa trampa.
hasta hace muy poco tiempo. Qué pereza, sí, es que Hasta por muy eso... poco tiempo. Y era, ¿qué eres? No, yo soy actor. No, compadre, no. Yo soy un ser No. humano y de vez en cuando me dejan actuar. Pero yo soy mucho más que un actor. Entonces, te agradezco mucho. Me parece muy relevante que llevemos, lo que te digo, 40 y pico minutos hablando y todavía ni siquiera nos hayas dicho a qué te dedicas. Y eso que pones Leo Cocinero, así que supongo que por ahí irá. Yo no tengo ni idea, pero supongo que por ahí va. Mira, algo bonito que aprendí una vez en un festival que me invitaron y llegaron todos ¿cómo se llama? La gente que iba a trabajar, los speakers, ¿no? Sí. Agradezco este trabajo espiritual profundo y todas esas crisis y todos esos quines que me ha metido la vida, porque en ese, tú me preguntas quién eres, y yo en esa reunión de los speakers se levantó una chica así vestida de blanco y tal, y la vuelta del yogi y la película, y eso parecía un arbolito de Navidad, weón, lleno de vainas colgadas y tal, y bueno. Y empezó con el yo soy, ¿no? Y con el yo he estudiado, y con el yo vengo y yo he hecho esto, y yo he hecho lo otro. Entonces yo la veía y yo no sé por qué a mí me hacía tanto ruido eso. Y después yo la veía y yo, entonces, si eres tanto, ¿por qué te disfrazas y por qué dices tantas cosas de ti? Claro. Que yo he estudiado, que yo he hecho, que yo no sé, parce, como 10 minutos hablando de lo que yo había hecho, y después por allá tuve una reunión en semana y me sentaron en esa mesa con gente importante y bueno, cuéntame tú quién eres. Y en esas crisis, weón, el yo quién soy, yo dije, pero es que una vez me agarró un man y me dio 3 vueltas, te hablo del devoto, él se llama Dorayenda Kumara, y me dice el man, es que tú no eres eso es lo que tú haces. Exactamente. ¿Tú Lo quién que tú eres? haces. ¿Usted quién es? Exactamente. Dígame usted quién es, por qué está aquí y para qué está acá. Y el man me pregunta eso. Y yo una vez a responder, ¿no? Me dijo, no, tranquilo, respóndame mañana. Y es la hora que hasta ahora estoy descubriendo quién soy, Juan. Así es. ¿Entiendes? Entonces cuando me preguntas, dime qué haces, quién eres para que la gente te conozca. Pues, huevón, soy un ser humano con muchas ganas de aprender cosas. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Sí, soy cocinero, ¿no? Para hilar el cuento. ¿Por qué dices cocinero y no chef? Porque soy cocinero empírico, porque nunca estudié. Maravilloso. La vida me llevó como a... Eso es una historia muy bonita porque entre Ecuador y México, después de todas esas crisis, ¿no? En el año 2015, cuando me preguntan eso, yo, ¿quién soy? Yo decía, güey puta, ¿quién soy yo? Porque ya no quería ser modelo, me empecé a rayar con la vaina de ir a los castings. Y yo decía, yo veía huevones de 40 años haciendo casting porque eran actores, pero no les pegó la actuación, entonces hacían comerciales y yo iba y hacía unos castings yo decía, güey, ¿tienes acento neutro? Y yo, puta, y yo como que, yo modelo a los 40. Hay un llamado del alma que la gente que vaya a ver este podcast, cuando de verdad sientan eso, sienta que no pueden más, puta, muéranse. Y Parra también le dejó acá. Digo, cuando Sí, cuando Parra y cuando la muerte llama a ahorita tu puerta, déjala entrar, o sea, tal cual. déjese morir. Ese llamado del alma es ese morir. Entonces, cuando me empiezo a dejar morir, y a dejar morir, y a dejar morir, y a dejar morir el personaje, ¿no? Claro. Entonces el modelo, yo tenía este conflicto con mi pelo, El ego. ¿no? ego. Cuando México ya no me da más, porque llegó un momento en que yo dije, puta, tengo que contar cada peso, ¿no? Estuve en la etapa de contar cada peso. Una vez me acuerdo que salí por allá de periférico de un centro comercial y tenía 500 pesos, no, tenía 50 pesos para montarme al metro. Era eso o comprarme una botella de agua, ¿no? Para devolverme a la casa. Y yo tomé agua de la llave del centro comercial, agua de la llave de México, era como echarme a la de Dios. Y me fui en ese camión, huevón, en ese busito a la casa y yo dije, puta, ¿qué más tiene que pasar? Y cuando uno dice eso, o cuando yo dije eso, es como si usted le comunicara al universo,
papi, ahora es lo que le falta. Agárrese. No, ¿qué más tiene que pasar? No tengo ni por una botella de agua. Mi hermano, y llegó un momento donde la vida me empezó a poner, me empezó a poner contra la pared y contra la pared, con situaciones duras para mí, porque yo siento que cuando uno entra a dejarse morir, la vida cada vez, ¿no? Y el mismo proceso, el mismo libreto que empiezas a cumplir, si usted se va a dejar morir, a ver, déjese morir de verdad. Sí. No se vaya a morir a medias, weón, no quede aquí usted chueco de una mano sin poder respirar, porque o se deja morir o se deja morir. Como decía Nietzsche, que pues tampoco malinterpretado, pero Nietzsche decía que si vamos a matar a Dios tenemos que quemar los templos. Claro, un amigo me dijo en estos días que todo el mundo se quiere ir para el cielo, pero nadie se quiere morir. Totalmente. Todo el mundo quiere ir al cielo. Sus logros, pero nadie quiere tu proceso. Ajá. Entonces, México me empezó a poner contra las paredes con muchas situaciones. Y yo me acuerdo que la última fue, me acuerdo que un man me dijo, hay un camello en la zona rosa de México. Y yo, hágale, no tenía con qué pagar el arriendo. Yo vivía en una pieza con unos roommates venezolanos, tal. Y llego yo, era una tienda de ropa interior gay, ¿no? Y al man me entrega 3 narizonas, huevón, hilo dental que no me cabían ni las huevas, marica. Y yo le dije al man, no me caben las huevas en esta mierda. Puta. Y el man me dice, lo siento, güey, pero te las tienes que poner, ya estás acá. O sea, yo sentía que ya estaba pasando por encima mío, weón. Y yo creo que mucha gente, y a mí me ha pasado eso y con mis relaciones y con todo, que uno siente que está pasando por encima de uno muchas veces para agradar al resto del puto mundo. Llámese pareja, trabajo, lo que sea. Y eso es matarse con una gotica de veneno todos los días, ¿no? Entonces yo sentí una traición conmigo, me puse esa mierda, me pararon en una vitrina como 2 horas, entonces pasaban, como era la zona rosa allá en México, allá todo bien, la parte gay, y yo los adoro y me parecen seres maravillosos, pero era yo, ¿no? Yo paraba ahí con un hilo dental, con las huevas acá casi en el cuello y tal, y le dije yo al man con el que estaba trabajando, marica, yo me voy de México, yo ya no más. Y te estoy resumiendo muchas cosas, pero eso fue como después de la vaina, de los golpes y tal. Y hijo de puta, yo dije, yo me voy. Estoy hablando del año 2015. Me fui, ese día empezó a llover, tal, llegué a la casa y yo dije, ¿qué putas estoy haciendo con mi vida? Tengo 2 bolsas de ropa y un maletín. Y esa era mi vida a los 32 años. Y empiezo a decir, ¿y ahora qué hago? Y pum, más a fondo, y más a fondo, sin las respuestas, ni espirituales, ni nada. Me había sumergido en este mundo espiritual, casi me meto en el templo, eso mejor dicho, cociné en el templo, fueron enseñanzas. Mire, todos estos tatuajes, ¿no? Él es un gurú de la India, aquí me tatúa Krishna, ¿no? Entonces fue como este es Shiva, ¿no? Entonces empecé como en este mundo y tal, pero pues la parte laboral y yo qué puta soy, y tengo 30 y yo a los 30 iba a sacar la casa por la ventana y los planes y ¿no? Todo el libreto que uno se arma, ¿no? Y a los 30 tienes que, puta, y si no a los 30 ser un pinche fracasado. Claro. Entonces me empecé yo y yo dije, no, a los 30 no fue, 32 no fue, ahora qué putas hago. Año 2015, me voy para Panamá, que mi familia de Venezuela emigró, la mitad de mi familia es venezolana, emigró a Panamá, y íbamos a pasar Navidad allá, porque estaba la mitad de mi familia venezolana y tenía 2 hermanos allá. Entonces nos fuimos a pasar Navidad. Y una tarde, con mi hermano también contándome una crisis por la que había pasado, ¿no? Estando en Medellín, también droga, de todo, sexo, todo. Los 2 hablando, y nos fuimos a ver televisión y sale la convocatoria de MasterChef, del segundo MasterChef.
Masterchef Colombia, tal, inscríbete, la típica. Y me dice mi hermano, marica, ¿usted por qué no se inscribe a eso? Y yo, ¿para qué puta? Eso es pura rosca. ¿Qué voy a hacer ahí, weón? Yo sí había cocinado en México y como la vaina del modelo no me había funcionado, había hecho cursos y tal, pero yo decir, voy a volver un cocinero, me gustaba la cocina, pero nada. Entonces nada, mi hermano, muy bello él, me dice, yo tengo amigos que te pueden conectar, que mi hermano había hecho un reality que se llamó Cocineros al Límite con los Rausch, en Fox. Nada, brother, yo me fui para San Blas, yo en crisis, no sé qué hacer con mi vida, me fui para las islas de San Blas, mi hermano me inscribe a Masterchef, manda un video que yo le había hecho a un amigo aquí, en un reto gourmet, en el 7 de agosto, para ayudarle a mi amigo, mandan ese video, tal, llena el formulario, y me dice, marica, yo le escribí. Todos esos ejercicios de desapego que yo tuve, porque cuando yo empecé a tener cosas acá en Bogotá y el apartaco y la casa y todo, y todo se fue desvaneciendo y a la final cuando tú empiezas a soltar, a soltar, a soltar y te quedas sin nada y dices, ¿y tú qué tienes? ¿Quién eres? ¿No? Entonces a mí ya me valía verga como irme de un apartamento al otro, me vuelvo a México y mi hermano pone el teléfono de mi mamá. Y me llama mi mamá una vez, yo estaba trabajando de mesero. O sea, bueno, en México me faltó fue, marica, traquetear, güey. Todo. Hice de todo. O sea, a punto de, ahí con un hilo dental, marica, tampoco le... Me llama mi mamá, Leo, me llamaron de Masterchef, tal, le van a hacer una... Y yo como que... Yo super Hare Krishna, ¿no? Y Krishna, y yo canté yapa, hice y medité con, mejor dicho, eso es otra historia, pero bueno, yo salgo de la fiesta, está trabajando de mesero, y yo llego, le digo a Krishna, a Dios, si esto es para mí. Hola Leo, ¿cómo estás? Del canal RCN, pim, pum, pan, ¿por qué cocinas? Bueno, típica entrevista ahí, ya sabes. Colgué, cualquier cosa te llamamos. Yo llevaba 4 años escuchando esa frase. Cualquier Bueno, cosa. claro, pura frase de casting además. Y yo, ok, 20 días más. Marica, no me llamaron. Me mandaron un mail, hola Leo, ¿cómo estás? Pasaste al casting, si quieres venirte, no te pagamos nada. Yo agarré, presté plata, 500.000 pesos, compré un tiquete y me volví con una maleta que cuando yo estaba en el Benito Juárez, miré y me cagué de la risa, Juan. Yo miraba la maleta y decía, esta es mi vida. Esta es mi vida, una maleta. Huevón, y cuando ya te ríes de literal, no sé si llamarlo desgracias, pero cuando ya empiezas a sentir que eres tan fuerte que ya después de todo lo que te pasa ya nada te tumba, que eso es lo que uno cree. Yo miré esa maleta y me cagué la risa y se me salieron lágrimas como de gozo, ¿no? Claro. Un gozo ahí como raro, ¿no? Como gozo miedo, una vaina ahí. Y parce, y llegué acá con 500.000 pesos y entro a Masterchef, hago los castings y me termino ganando Masterchef. Y Juan, yo estando ahí, yo decía, ¿qué putas voy a hacer acá? Yo escuchaba a todo el mundo decir, tengo 3 restaurantes, fui, estudié esto. Y yo ¿qué mierdas hago acá? Yo no sé nada, o sea, no sé nada, sabía lo básico. Sí. Entonces yo le decía a Dios, a Krishna, o al que quieran llamarlo, yo le dije, si me trajiste aquí a cocinar, hazme cocinar. Hazme cocinar. Y eran vainas, weón, en esa competencia que pasaban y yo decía... Y empecé yo y a mí se me destapó la cabeza y empecé yo a tener una naturalidad con las cámaras. Y cuando mi mamá me dijo, Leo, ¿usted de cuándo eso? No sé. Y este personaje, el devoto, llega y me dice, Krishna, Dios, te tiene para que te pares en grandes escenarios a llevar su prédica, me dice el man. ¿Prédica de qué? ¿Yo qué voy a hablar? Porque ellos salían a la calle a cantar Hare Krishna, a vender libros y tal. Y el man me decía, santo, pero ven. ¿Yo qué voy a hablar de qué? Yo no sé.
Parce, pues me gano eso y ahora estoy aquí en grandes escenarios contigo. Ahorita yo lo venía, porque ¿qué es llevar una prédica sacándole la parte religiosa? Y llevar una prédica es contar tu historia, porque después de tantas vainas, yo me acuerdo que salí y mi mamá me dice, ¿y ahora qué va a hacer? Salí de no tener para montarme en el metro en México y salgo yo después de casi 4 años en México, de haberme pasado todo eso y me entregan 200 palos y reconocimiento y tal, y la fama. Me acuerdo que estábamos grabando una noche y me dice uno de los sonidistas, no querían fama, y puta, pues chupen, mamados a las 11 de la noche. Entonces, yo viendo la entrevista con Balvin, y yo decía, a la final todos somos humanos, ¿no? Te puedes montar en la cima del cielo, siéntate aquí y eres el mismo humano. Humanos. ¿Y en qué anda este ser humano hoy por hoy? ¿En qué andas? Yo ando aprendiendo cada vez más de la vida, solucionando lo que entendí que debía solucionar, ¿no? Que yo dije, voy bien en mi parte espiritual, ya tengo soporte, ya pasé por las que pasé, ya entendí que está dentro la vuelta, que tengo que construir, que tengo que meditar, que tengo que hacer cosas, que tengo que accionar, que tengo que materializar, pero desde aquí, desde adentro. Entonces, ¿qué ando? Creando una marca maravillosa, Juan, que se llama la banda de Leo Cocinero. Ajá. Y la banda viene de todas esas crisis en México, por lo que tú me has visto en redes sociales, la banda viene de la banda mexicana de las barras, ¿no? Que fue la que me soportó ahí. El ejercicio siempre ha sido mi soporte. Las barras. Siempre. De ahí viene la banda. Y la banda fue la que me abrazó, yo me sentaba con los pelados allá, Juan, y yo era el parcero. No mames, pinche parcero, estás bien chingón, y todas las morras detrás tuyo, güey, y tal, no sé qué, y tal. Y yo le decía, ¿morras de qué? Y yo ya habiendo pasado por la de patinaje, mi papá, no mames, pero todas las morras te gritan y te chitan. Y yo decía, mierda, muchos piensan así. Y la morra, y el carro, el billete, y esto me soporta. Desgasto la vida o me gasto la vida persiguiendo el ideal. Y yo hablo con amigos que yo decía, bueno, listo, 43 abriles. Ya creo que física, mental, espiritual y emocional, como en un carro, llevo 3 ruedas bien, pero hay una cuarta que son mis finanzas y mi relación con la abundancia y una cantidad de cosas que me siguen haciendo ruido porque eso fue la otra. Claro. Me llegaron los 200 palos y llegó y mejor dicho, y todas las hembras con las que usted hacía novela, yo decía, ¿qué más, Leo? Cuente pues. Y yo ya, weón, yo dije, marica, yo ya, después de lo de México, yo ya aprendí. Ja, papi, aquí comienza lo bueno. Y llegué 200 palos, weón, y cuando uno le pide a la vida, y a la gente que va a ver este podcast, cuando le pidan a la vida, pilas con lo que piden. Ajá. Porque la vida se lo da. Claro. Y ojalá sepan qué hacer con lo que están pidiendo. Porque cuando uno no sabe qué hacer en la vida, con lo que pide, la vida se lo da y no. Se va. Y eso pasó con los 200 palos. Empiezo yo aquí, ¿no? Entonces yo 20 días en Miami, cada 20 días en Miami y tal. Empecé a hacer televisión, estuve aquí en el Canal 1. Salí de la modelo, terminé con la presentadora, que fue Alexandra Santos. Ajá. Y empezó otra vez otro aprendizaje, güey, dirigido a esa parte de la abundancia. Ajá. ¿No? Todo se iba. Sí. Invertí acá, compré un carro. Y yo decía, puta, ¿por qué la relación tan carente con abrazar la abundancia? ¿Por qué no fluye? Sí. ¿Por qué tan culpable y por qué? Y me sumerjo, que me preguntas qué estás haciendo hoy en día, trabajando eso para echarle aire Sí. a la llanta de adelante de la parte derecha de mi carro para andar parejo,
porque siento que cuando nos referimos a un humano, yo pienso que hay gente que se dedica mucho a hacer dinero, pero deja de lado las otras partes, y creo que todo se puede llevar integralmente, Juan. Yo creo que vos eres un ejemplo de eso, porque pues no es que te haya investigado, pero simplemente por... Una vez una amiga me enseñó que los ángeles serafines de la iglesia son unos seres afines. El ángel serafín Ok. es el ser afín por una energía o por una empatía o por algo que nos atrae, ¿no? Sí. Es más, los devotos decían Krishna, para ellos Krishna, Dios, es el supremo atractivo. Cuando a ti te atrae algo de manera natural y entras en esa sincronía, en esa Claro. energía tan bonita, es porque el proceso es natural. Y entendí que los procesos en la vida, cuando son naturales, son los procesos que te llevan a evolucionar, pero cuando son al contrario, estás pasando por encima de ti, creo que son los procesos que uno debe sentar, parar y echarle ojo, porque pues a la final ese proceso que te confronta tanto y que no te deja ser tú, es el proceso que te va a decir, bro, por acá no es, tienes que empezar más a escuchar los procesos naturales. Y me lo preguntan mucho, Leo, ¿usted tiene esa energía todo el día? No, pero hago lo posible por mantener esa energía. Leo, ¿y usted de cuándo está así, las rayas y tal, y el cuerpo? No es six-pack, sino eight-pack. No, ¿y usted qué? Yo, papi, es que yo entendí que es más fácil yo tener salud, tener energía, sentirme bien, para poder tener una buena relación íntima, ¿no? Y eso me lo enseñó el devoto, me decía, la relación que tú debes tener con Dios es íntima. Es una relación íntima con Dios. Totalmente. No necesitas ir a hablar, ni a buscar, ni a sacar. Absolutamente. Y también fui glotón espiritual, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo aquí que no haya ido a ayahuasca, hongos, glotón espiritual. Me gusta ese término, glotón espiritual. En estos días lo vi en un meme, mucho glotón espiritual Me por gusta, ahí, claro. ¿no? Y en estos días escuchaba, no sé si de pronto seguro ya has estado en este podcast que es El Topo, y hablaba Sí, una está el loca. topo, sí, claro. Él se llama como Andrés, creo. Bueno, no me El acuerdo. topo, Miguel. Miguel. Entrevistó a una mexicana que había hecho un viaje de hongos, no sé si has escuchado No, eso, no. bueno, píllatelo. No. Y esta loca habla que termina, o sea, metió sapo, metió de todo. O sea, se casó en un trip, la vieja. Me dijo, yo me metí un ácido y me fui a casar porque la realidad... Y hoy en día ella está totalmente sobria, Sí. y dijo una frase fantástica que me dijo, no hay nada más psicodélico que la realidad misma, realidad. por eso todo el mundo la evade. Bueno, espectacular. No hay nada más psicodélico que la realidad misma. Espectacular. Por eso todo el mundo la evade. Todo el mundo evade su realidad, ¿sabes por qué? Porque nadie se quiere enfrentar a él mismo. Ninguna mujer, ningún hombre tienen las huevas y los ovarios para enfrentarse ellos mismos. Por eso evaden la realidad. Y aquí has visto, y hemos sido de ellos, de evadir nuestra realidad con drogas, con sexo, con alcohol, con vicios, con lo que sea. Cuando tú estás evadiendo quién eres, es que de ahí en adelante, ¿qué puede venir? Cuando tú evades quién eres, el resto a tu alrededor es muy difícil que tenga una armonía. La armonía, en estos días lo hablaba con mi chica, baby, yo entendí que la armonía es saber estar con los inconvenientes, si lo llamamos así, por ponerle un título, que eso es otra vez otra cosa que, por eso no te respondí quién soy, ni creo que te he respondido, pero la titulitis, puta, la titulitis está matando a la gente. La titulitis y la inmediatez y la rapidez de vivir, creo que hay que hacer un pare, ¿no? Independiente si el mundo va como va, pero tú vas a tu propio, pero Es que tienes tú no que... tienes por qué subirte a ese tren. No hay por Lo qué digo mucho, subirse tú a no ese tienes tren. por qué tener una opinión de todos. Los estoicos dicen mucho eso. Compa, podríamos hablar muchas horas, pero ya que hemos hablado un poco de tu papá y que me has dicho que has tenido que hacer como algunos trabajos, y entonces ahora sí podemos hablar de tu relación con lo femenino. O sea, que viene de ahí Y esa y relación, cómo se hace. ¿Cómo te identificas tú con lo femenino? identificarse con el femenino es saber que si tú entiendes
el femenino que te rodea, o sea, ¿cuál es el primer femenino? Tu mamá. Entonces, en estos días hablaba con mi novia, si tú quieres ver que me dijo mi novia, yo lo primero que vi es cómo te relacionas con tu mamá, qué clase de relación tienes con tu mamá. Si te relacionas bien con el primer femenino, el que te trajo al mundo, seguramente vas a poder entender el femenino como tu esposo y como tus hijas, ¿no? Cuando sanas esa relación de verdad. Pero, para tu pregunta, ¿cómo hace uno para reconocer su femenino? Enfrentándolo, Juan. No hay otra forma. ¿Cómo lo enfrentas? Entrando a ver las mujeres de tu vida, cómo las has tratado, qué les has dado, ¿no? En estos días escuchaba un meme muy chistoso y es que cuando vayan a buscar referencia que le pregunten a tus ex, Claro. qué clase de persona eres. Y yo decidí sanar con todas las femeninas, con todas las féminas con las que había tenido relaciones. Y dije, con la más intensa que fue esa, somos parceros. Y empecé a sanar, a sanar, a sanar, a sanar. Y una vez me topé con un man en Palomino y nos O sea, subimos como a el la sierra. paso de Alcohólicos Anónimos, creo que es el 12, ¿cuál es? No sé, el de pedir perdón. O sea, llamaste, no sé si es perdón, pero llamaste como a decir, aquí estoy. No, primero lo hice yo, ¿no? Porque entendí que el perdón no es de ir a pedir, sino el perdón es interno. Creo que una vez escuché algo y me quedó sonando que el perdón no es que te lo den, ¿no? El perdón es el que tú asumes para sanar y después ir, si quieres hablar, ¿vale? Pero yo como que entendí como que venga, ya no pasó nada, yo eso lo borré. Borrar no es como que no pasó, sino es decir como que yo ya lo sané. Claro. Somos amigos, soy amigo de una, soy amigo de la otra. Entonces empecé a sanar, a sanar, a sanar mis femeninos. Lo más fuerte es con mi mamá. Tengo una relación bellísima, bellísima. O sea, yo tengo ahorita unos papás que yo los digo y yo les echo porras. Y al viejo mío, entonces el viejo me canta la tabla, hey, pilas que estos días hay una tal, ¿no? Y yo, no, ya la estoy navegando bien. Y hay una frase muy bonita que también me la dijo él. La primera es que envejecer no significa deteriorarse, sino volverse más sabio, ¿no? De acuerdo a las experiencias de vida que decides y que eliges tener. Esa es una. Y la otra es que la mejor posición en la que puedes estar como un ser humano es en la posición del observador y del oyente. Que yo tenía mucho ruido interno, Juan. Claro. Y me acuerdo que cuando empecé a hacer televisión pisaba todo el mundo. Y todavía cuando me siento a hablar y hablo mucho, entonces calla, escucha y aprende, viejo men. Me lo digo a mí mismo. Calla, escucha y aprende. Así sepas, no interesa. Si te lo preguntan, bien. Si no, no. Y me parece tan sabio eso. Yo tengo ya 48 y yo esa la practico cada vez más. ¿Cierto? De hecho, lo que más me gusta de este espacio es que yo soy el que menos habla. Sí, yo dije, puta, ahorita yo como que mierda, estoy hablando mucho. No, pero esto es para esto. Aquí sí es, este es el sitio. Este es el sitio para hacerlo, compadre. Yo creo que nos quedan muchas conversaciones pendientes. Te quiero hacer te quiero pedir algo y es que yo sí quiero aprender a hacer barras. Tengo mucho tiempo con ganas de realmente de aprender a hacer barras, porque he podido identificar que hacer barras no es simplemente ir y colgarme y ya, sino creo que hay todo un proceso. Entonces, me encantaría aprender a hacer brother, barras. y a toda la gente que, no por las barras, Sí. mira las barras, yo voy a ese parque y lo hemos hablado con mis compañeros y allá yo he ido a botar, a sanar, no a botar, a sanar quiebras, tusas y lo que quieras. Y tengo a muchos allá que han pasado por lo mismo. ¿Qué te da la barra aparte? Yo voy a las barras no a entrenar, porque me dice, dame tu rutina. Y mi rutina se convirtió en la diversión, Juan. De volver a ser niño, de volver a ponerte el mundo de para arriba, weón. De volver a dar un bote candelo. De volver a sentir el poder de esa máquina tan fabulosa que tenemos y que la debemos valorar. Cuando tú entiendes y sientes la sensación de sentir poder en ti, de sentirte poderoso y decir, hijo de puta, qué poder. Claro.
Totalmente. Qué poder que yo sé Eso que es lo manejar sientes tu en cuerpo, claro. que yo sé que lo sientes en esa bici, ¿no? Sí. Esa adrenalina, pero es más interna porque ahí eres tú. Entonces, desde lo simple, de agarrarte a la barra y como que te agarras o te caes. ¿No? Y eres tú el que te sostienes. Y esa es la vida, man. Así es. Eres tú el que está parado ahí. No hay nadie más. Si tú entiendes y reconoces, el reconocer es el reconocer es el ser, ¿no? La misma palabra lo dice, reconocer. Si reconoces ese ser tan maravilloso, opulento, abundante, fuerte que eres, créeme que en la vida y a tu alrededor, como me lo dijo este loco, cuando comienzas estos procesos así internos, inmediatamente gente linda se empieza a acercar a ti. Papi, eso es por ley divina, ¿no? Gracias. Tenemos la cabeza igual de toteada. No, pero pasó. Si te sientes abrumado o perdido en tu camino hacia el bienestar emocional, o simplemente quieres trabajar en ti, en alcanzar tu mejor versión, tranquilo, no estás solo. Celia te conecta con más de 350 profesionales en salud mental y bienestar emocional que pueden guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Además, te ofrece recursos gratuitos como meditaciones guiadas, ejercicios de respiración, diarios de emociones y mucho más. Visita celia.com o descárgate la app y encuentra el camino hacia una vida más feliz y conectada.